Bienvenidos a Entre Líneas con William Herrera. En esta oportunidad vamos a conversar con Diego Gutiérrez. Diego Gutiérrez es el presidente de la Sociedad de Derecho Ambiental. Y por supuesto hay muchos temas para hablar con Diego, porque imagínense, el 85% de los municipios están en emergencia por el problema de la sequía, y esto tiene que ver con el medio ambiente, el calentamiento global, los incendios, la sequía, la falta de agua, en fin. Diego, ¿qué le hemos hecho a la naturaleza para que nos hubiera pasado esta factura que nos está pasando? Primero que nada, William, agradecerte por la invitación a tu programa y saludar también a toda tu audiencia. Bueno, definitivamente estamos viviendo crisis ambiental y no es un problema solamente local, es un problema global, ¿no? La crisis global relacionada con el cambio climático principalmente. El calentamiento. ¿No? La problemática del cambio climático que ya empieza a generar una dinámica de preocupación a nivel mundial desde los años 70. No ha sido posible desde la inteligencia humana encontrar todavía medidas que modifiquen el accionar del ser humano, que modifiquen sus hábitos, sus conductas respecto a la relación con la naturaleza. Y esto evidentemente es una preocupación que no nos mantiene alejados a los bolivianos y que de alguna manera lo vemos en el cotidiano vivir. Y lo estamos sintiendo. Y lo sentimos, ¿no? La problemática de los recursos hídricos, que si bien no es un problema que afecte tanto a nuestro departamento, sí lo vemos en la región de los valles y en la parte andina del país, ¿no? Conversábamos al iniciar que 290 municipios de 340 en este momento tienen crisis por déficit hídrico. Y eso es un problema que definitivamente el Estado y las instituciones debe abordar como un tema prioritario. Ya. El lago Popó se secó. El lago Titicaca ha bajado su nivel de agua. Por supuesto, ha bajado su nivel de agua. Y esos son efectos que difícilmente se pueden controlar, porque son provocados precisamente por un fenómeno externo que es el cambio climático. Pero ese fenómeno externo que está tornando a la naturaleza agresiva de alguna manera con el ser humano ha sido provocado por el hombre, ¿no? De ahí que hay grandes esfuerzos a nivel internacional, de los cuales Bolivia forma parte, que han sido los tratados internacionales vinculados al cambio climático, a la disminución de los famosos gases de efecto invernadero, porque lo que provoca este fenómeno atmosférico del cambio climático es precisamente la presencia de gases de efecto invernadero en la atmósfera del planeta. ¿Y que eso tiene que ver con la industria? Tiene que ver con la industria, tiene que ver con la emisión de gases provenientes de la quema de combustibles fósiles, todo el sector industrial, automóviles, fuentes móviles, pero no solamente con un sector altamente industrializado del que probablemente Bolivia no sea parte en el contexto internacional, también de la quema y de la conversión de bosques. Y eso sí atañe a Bolivia. O sea, Bolivia está entre los 3 países a nivel mundial con mayores tasas de deforestación a nivel mundial. Wow. Y que eso también se traduce en la presencia de incendios forestales. Y estos incendios forestales, si bien es cierto, destruyen biodiversidad, ecosistemas, afectan nuestro ecosistema local, están emitiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera. O sea que somos un país que contribuye también al cambio climático global. Entonces está dentro de la responsabilidad de las personas, pero también del Estado de adecuar sus políticas, de fortalecer las políticas ambientales, de fortalecer las políticas de desarrollo sostenible. Porque creo que visto desde el punto de vista del derecho, y que son temas que nos interesan, y que compartimos más que del propio, digámoslo así, activismo ambiental, sino desde la racionalidad del derecho, ¿no? La lógica de protección jurídica es precisamente la regulación, ¿no? De las diversas actividades humanas, de manera que puedan seguir desarrollándose, pero que mitiguen los impactos ambientales. A propósito de los municipios en emergencia, ¿qué se está haciendo y qué se puede hacer? ¿Y qué se debe hacer? Bueno, ahora estamos en una época de estiaje, es decir, en la época de mayor sequía, ¿no? Evidentemente, lo que debe tratar es de regularse nuevamente los ciclos
del agua. Y eso es un aspecto muy importante, porque si bien es cierto, desde el derecho ambiental nos hemos enfocado los últimos 30, 40 años en prevenir los daños al medio ambiente, porque el derecho ambiental tiene como fundamento la prevención. Para el derecho ambiental no es relevante, digamos, el hecho que un ecosistema se destruye y que sea muy difícil de recuperar. Pero la evidencia nos muestra que no hemos sido muy exitosos en prevenir estos daños, y los daños están ahí. Entonces tienen que haber esfuerzos grandes también por la restauración de ecosistemas, por la recuperación de ecosistemas. A propósito, Diego, y la famosa ley de la Madre Tierra del 2010, bueno, y que el gobierno se llena la boca hablando obviamente de este tema. Hay, claro que sí, en el caso de tenemos nosotros la Constitución Política del Estado, claro, que tiene un componente ambiental bien fuerte, se inserta por primera vez como un derecho fundamental el derecho al medio ambiente, y tenemos la ley de derechos de la madre tierra, y por último tenemos la ley de la madre tierra y el desarrollo integral para vivir bien. O sea, hay tres cuerpos normativos de relevancia, ¿no? La Constitución como norma fundamental, la ley de derechos que crea derechos a una entidad. Siempre hemos sabido que los derechos son inherentes a las personas. Claro. ¿No? Pero en este ahora caso, la naturaleza tiene derechos. Por supuesto, a partir de la ley de derechos de la madre tierra, claro, del año 2010. Y claro, crea una defensoría de la madre tierra que nunca se logra implementar al final. Entonces, estas leyes que terminan siendo enunciativas, buenas intenciones, pero que no terminan de desarrollarse. Crea derechos a una entidad y le crea una defensoría que no funciona. Se predica una cosa y se practica otra. Y en el caso también de la ley de la madre tierra y el desarrollo integral, esa es una ley estructural, esa es una ley que debería regir la planificación del Estado. Pero es un saludo a la bandera, porque en realidad hay grandes contradicciones desde las decisiones y acciones del Estado frente al desarrollo nacional, ¿no? Es decir, de pronto queda a un lado la protección de ecosistemas, de la biodiversidad, frente a la presencia de una carretera. Termina siendo prioritario. El tema TIMNI, por ejemplo. El tema TIMNI, el tema que ahora vemos en el caso de los acuíferos de Santa Cruz, no terminan estando en segundo plano, termina siendo denostado por el propio Estado, ¿no? Entonces, cuando debería ser a la inversa. Si fuera una política real, un compromiso real, con el desarrollo sostenible, porque aquí ese es el elemento central, ¿no? No. O sea, no podemos hablar de medio ambiente sin hablar de desarrollo sostenible. No podemos decir se va a prohibir hacer todo o cualquier cosa sobre el territorio, sino que esto debe ser regulado, debe garantizar una planificación que supere esta generación, la generación nuestra, la que disfruta de esos recursos y de sus servicios. Y tenemos que pensar en las generaciones futuras. Entonces, en ese pensamiento de largo plazo es que se inserta el desarrollo sostenible, que en la Ley del Medio Ambiente del año 92 está como una tarea de carácter permanente, ¿no? Es decir, debería ser una política de Estado. Exactamente, pero se pierde en razón a los intereses particulares, ¿no? A los intereses individuales que, claro, de alguna manera en este modelo de Estado empresario, de estatismo, ¿no? De capitalismo de Estado, resulta que el Estado es un actor más dentro de la economía con sus propios intereses para desarrollar actividades. Por lo tanto, estas normas que el Estado debería hacer cumplir terminan por quedando al margen de su aplicabilidad y saltándolas, ¿no? Lo cierto es que el Estado no es responsable con la naturaleza. Sí, y es una pena, claro. Porque en realidad un principio rector del derecho ambiental es el de la iniciativa institucional por parte del Estado en las medidas. ¿Por qué? Porque el derecho ambiental es fundamentalmente administrativo, o sea, defiende el interés de la colectividad. Claro. Y digo porque imagínate que un ministro ha dicho, un ministro de Estado ha dicho de que el mercurio no es ofensivo, que de niño él jugaba con el mercurio y que no pasaba absolutamente nada. Y ahí está la contaminación de los ríos del Beni. Lamentablemente lo ha dicho el ministro de Medio Ambiente. De paso. O sea, la máxima autoridad ambiental de este país, claro, ha dicho que él jugaba con mercurio en días en que ha fallecido un, claro, oficial del ejército, de la policía, no recuerdo, a causa de consumo de agua contaminada. Claro.
Entonces, realmente resulta inexplicable, ¿no? Y de difícil comprensión que quienes debieran dirigir la política ambiental tengan una visión tan sesgada, ¿no? Hacia intereses. Y tan limitada en el fondo. Tan limitada. Claro. Diego, si mal no recuerdo, no tengo la estadística, pero en el 2019 hubieron los grandes incendios la Chiquitanía, el famoso parque, ¿cómo se llama? Noalquén. Noalquén. ¿Se ha reforestado esto o qué pasó con esos incendios? Bueno, el 2019 fue un año muy particular, un año donde el mundo ardió. Fueron condiciones climáticas también, ¿no? Desfavorables y afectaron sustancialmente a los ecosistemas en Bolivia, 4 millones de hectáreas. Llegó hasta la Amazonía, ¿no? Claro que sí, ¿no? Hubieron problemas en Brasil, en Paraguay. Brasil nos mandaba fuego por la parte de Otuquis y nosotros le enviábamos por la parte del Chaco a Paraguay. Era una locura. Era un problema realmente serio, con una pérdida considerable, con un daño considerable a los ecosistemas, como te digo, 4 millones de hectáreas. Y a partir de ahí, el gobierno departamental inicia un programa de restauración de bosques y paisajes afectados por los incendios forestales. Y evidentemente hay ahí ciertos condicionantes también desde el nivel nacional y dificultades presupuestarias para iniciar procesos de restauración de gran escala. Yeah. Pero en beneficio de ello, la naturaleza es muy sabia y la naturaleza tiene sus propios procesos de regeneración. Entonces, si hoy vamos por la Chiquitanía, por el Chaco, y vemos esa región de los incendios del 2019, vemos ecosistemas que lentamente se han ido recuperando, ¿no? Pero hay otros que necesitan una recuperación asistida. Y ahí hay ciertos problemas de presupuestarios y de decisiones políticas. Pero sobre ese punto me parece importante hacer dos menciones. El primero, en el caso de los incendios forestales hay una realidad. La realidad es que el hombre históricamente ha convivido con el fuego, ¿no? Esta problemática del fuego la vemos no solamente en Bolivia, la vemos en Europa, España tiene problemas serios anualmente. California, Canadá, ¿no? Canadá. Y esto se debe precisamente al uso del fuego con fines de gestión del territorio. Nadie se chaqueo, estamos hablando. Claro, nadie se levanta todos los días para incendiar 1 millón de hectáreas. Simplemente se levanta y cree que puede limpiar su chaco para preparar su tierra para el cultivo, digámoslo así. Entonces, lo que no se cumple, y es ahí donde se ve la ausencia del Estado, no está prohibido el fuego en Bolivia. Lo que en Bolivia se dice, de acuerdo a la norma, es que el fuego debe manejarse, debe controlarse. Y para hacer una quema se debe tener una autorización, un permiso administrativo emitido por una autoridad competente. Bueno, la minoría de los casos de los incendios provocados tienen permiso. O sea, un 3-4% está con permiso. Lo demás es completamente ilegal. Entonces, hay también un descuido de las autoridades, una irresponsabilidad en el cumplimiento de la norma. Y uno podría decir, no, pero en el territorio boliviano que es tan vasto, no, pero es muy difícil realmente hacer cumplir estas normas. Hoy en día los sistemas de información geográfica, satelitales, la tecnología le indican en qué lugar, en qué punto exacto se ha generado un incendio. Primero, para ir a atenderlo y segundo, directa, para identificar al responsable. ¿No? Pero no, o sea, ¿cuántos realmente son sancionados efectivamente por esto? Ninguno que yo sepa, nadie. ¿No? Entonces, ese es un aspecto muy importante. Y es un delito, por supuesto, la quema, ¿no? El incendio como tal, el que provoca incendio, ¿no? Comete delito. Entonces, definitivamente eso es algo que hay que verlo. Y segundo, el enfoque que han dado también las entidades públicas a la atención de emergencia, ¿no? Realmente controlar un incendio de las características que se presenta, con avances diarios de 300 hectáreas de fuego por la velocidad de los vientos, es muy difícil. Entonces, hay que hacer un trabajo previo, diría yo, permanente, todo el año, de prevención.
Un trabajo mucho más fuerte. Yo diría educación. Y yo creo que educación... Prevención, educación, cultura, conciencia. Conciencia y también prevención física. Ya. Hay formas, hay técnicas actuales que permiten trabajar durante la época en que no hay fuego, con el establecimiento de corredores, cortafuego, preparación, limpieza del terreno, disminuir... Lo que antiguamente se llamaba cortaviento. Exacto, disminuir el combustible. Ya. En épocas hermosas de lluvia, las épocas hermosas de lluvia y temporadas de lluvia como este año, nos hacen ver en realidad en términos de superficie pocas hectáreas quemadas. No vamos a ver la cantidad de hectáreas del 2019. Ya. Pero en un par de años, por estos tiempos húmedos, la presencia de combustible se hace mayor. Ya. En un par de años estamos en un alto riesgo de que se provocan nuevamente incendios como el 2019. Y ahí es donde no se toman las medidas a tiempo. Pero es que hay que tomar medidas de prevención porque fuegos llamas de 6 metros con personal humano tratando de controlar. Imposible. Entonces, por eso, recordemos que vino el avión ese especial en el 2019. ¿no? Claro, vino el avión especial en el 2019, pero ya también era hasta muy difícil controlarlo porque ni siquiera teníamos una planificación, que venga el avión y vino el avión y al final el avión venía. Y hacía lo que podía, más o menos. Y en realidad no utilizaba ni siquiera los productos químicos retardantes del fuego para que su paso por un área de fuego, con el producto que él botaba por el avión, disminuya el fuego. Sea más efectivo. Sea más efectivo. Falta de planificación, ¿no? Entonces, ahí es muy importante a nivel departamental, que ha desarrollado grandes capacidades en el tema de incendios forestales. Yo diría que es la gobernación a nivel Bolivia, y diría inclusive que con relación y comparación al Estado Nacional, el trabajo de preparación para el fuego, con sus éxitos y sus grandes fracasos como los del 2019, el departamento de Santa Cruz es el que tiene mayor desarrollo de conocimientos, de aplicación, de formación. La gobernación de Santa Cruz es la que forma al ejército en el tema de bomberos forestales. Ya. ¿no? Pero es que también aquí tenemos los incendios mayores, ¿verdad? ¿no? Claro, en el Beni y Santa Cruz son donde hay mayor presencia. Beni y Santa Cruz son donde hay mayor presencia. Okay. Entonces, esas dos cosas. Y bueno, la gobernación está trabajando en eso también porque lo conozco, sé que está trabajando fuerte, tanto en una normativa sobre restauración ecológica y otra sobre manejo integral del fuego. O sea, un enfoque de mayor prevención, un enfoque de planificación todo el tiempo, todo el año. ¿Bombero? Claro, los bomberos hay que formarlos a nivel local porque en realidad se va a controlar mejor el fuego mientras más rápido se lo ataque. Ya. Entonces se hace un trabajo importante de formación de bomberos forestales comunitarios a nivel de las comunidades. Pero siempre vamos a ver que el fuego se descontrola porque Santa Cruz tiene una particularidad, la velocidad de sus vientos. Muy fuerte. En esta época. Incontrolable. Y ese es un fenómeno particular, ¿no? Es un fenómeno que tiene que ver con vientos que ingresan desde el Atlántico de Brasil y golpean el codo de los Andes, ¿no? En Bolivia, que es la zona del Amboró, y bajan con una velocidad rasante impresionante. Entonces, eso es lo que hace que se descontrole. En la medida que sigamos deforestando indiscriminadamente, también vamos a tener mayor presencia de los vientos, porque si bien es cierto, hay viento, si hay bosque en pie, van a disminuir la velocidad del bosque, tiene esa función. Va a mitigar un poco. Va a mitigar un poco, pero sigamos como estamos. Lo cierto es que uno ve que el viento cada vez aumenta más. Así es. O cada vez hay viento mucho más intenso que no había antes. Porque nosotros hacemos un sobrevuelo, salimos en una avioneta para dar una vueltita por aquí cerca, por Santa Cruz, y vamos a ver cómo todo ya no queda bosque, digamos, natural. Es decir, todo está transformado. Transformado en zonas de cultivo. La deforestación, entonces... La deforestación es un peligro total. En la medida en que no se la regula, nuevamente volvemos a lo nuestro, al derecho. ¿No? En la medida en que no se aplican las regulaciones establecidas en el plan de uso de suelo, por ejemplo. No todo el territorio departamental es apto para desmontar. Pero resulta que el incumplimiento de esas normas hace que todo el mundo desmonte donde quiere. Y entonces ahí es donde tenemos los problemas. Diego, se nos está yendo el tiempo y no quiero dejar de hablar de la sequía. Es un tema muy serio a nivel universal, no solamente Bolivia, pero por primera vez en Bolivia, de lo que yo recuerdo, ya se está hablando de emergencia, de sequía y la falta de agua. Es un problema muy serio. Es un problema serio, absolutamente. Y nosotros en Santa Cruz, por suerte,
digo yo, por la bendición de la naturaleza, ¿no? Todavía no tenemos grandes problemas. Pero es posible al paso que vamos que tengamos. Por supuesto, a ver, yo quiero aquí hacer una precisión importante. Hemos hablado un poco de cambio climático y el gran problema del cambio climático es la crisis hídrica, ¿no? O sea, si por algo los países están haciendo mucha fuerza a través de los acuerdos internacionales, de la Convención Marco del Cambio Climático, de las conferencias de las partes y del Acuerdo de París, es precisamente proteger fundamentalmente el recurso hídrico. Lo estamos viendo como han disminuido en cuerpos de agua superficiales. ¿Crees que en algún momento podría acabarse el agua dulce? ¿O es muy difícil? Pero bueno, es que las evidencias nos muestran que sí, no sabemos cuándo. Pero las evidencias nos muestran que sí. Y el lago Popó se secó. Y probablemente hace 100 años nadie creería que el lago Popó se iba a secar. Y el Titicaca bajó Y el Titicaca bajó. Y en California los señores artistas compran agua por camión, cisterna. No tienen disponibilidad. Tienen regulaciones en California para regar el jardín día por medio. En Potosí están haciendo lo mismo. Día por medio, con multas de por medio. Entonces, eso en cuanto a las aguas superficiales, ¿no? Es decir, el estado de los cuerpos de agua superficiales como los lagos y lagunas y la presencia también de humedales. No nos olvidemos que nosotros desde Santa Cruz y como Bolivia somos parte del humedal más grande del mundo, el Pantanal. ¿No? Es una zona bárbara para la generación de agua y para la conservación de agua dulce. Y en el caso, entonces sí es una preocupación, y está directamente vinculada con la deforestación. Por favor, en eso... Todo está casado. Es que estamos hablando de sistemas ambientales. No estamos hablando de un elemento de la naturaleza, estamos hablando de sistemas ambientales. Los bosques... Estamos hablando de un patrimonio universal. Universal. Los bosques tienen esa función, son reguladores del ciclo hidrológico. Funcionan como una esponja que capta el agua de lluvia y la regula en esa vegetación, en esa vasta vegetación. Se regula el agua y va ingresando poco a poco dentro del agua y va alimentando acuíferos subterráneos, va alimentando cuerpos de agua subterráneos. Si no hay bosque, esa agua directamente cae sobre el suelo y se escurre. Por lo tanto, ya no hay un sistema de infiltración. Es lo que pasa en el altiplano. Bueno, es lo que pasa en el altiplano y es lo que pasa en muchos lugares en Santa Cruz, también en zonas deforestadas. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué es importante en el caso, por ejemplo, de los acuíferos del Urubó-Huendá? ¿No? Porque ahí está, de acuerdo a estudios que se han realizado, las aguas subterráneas. ¿De la que se alimenta Santa Cruz metropolitana, Santa Cruz de la Sierra y Santa Cruz Metrópoli no consume 1 milímetro de agua superficial de lagos o lagunas. El 100% del agua que consumimos es subterránea. Está en nuestros acuíferos. Entonces, es fácil suponer entonces que ahí hay un tema central de los acuíferos y hay que defenderlo por todos los medios posibles. El otro día escuchaba yo y casi me parecía una broma. En algún momento algún ministro en estos días del problema de los acuíferos mencionó: hay agua suficiente, no hay problema, que pase la carretera. Hay agua suficiente en Santa Cruz. Él está bregando con falta de agua en todo el país. Pero no tiene sentido mencionar eso porque el agua puede ser suficiente ahorita, pero de aquí 50 años vamos a necesitar esa agua. O sea, ninguna acción de conservación de recursos hídricos en un escenario de cambio climático está por demás, ¿no? Entonces, al contrario, habría que hacer todos los esfuerzos para evitar llegar a un buen momento. Claro. Porque siempre decimos que el desarrollo va por delante de la planificación. Siempre hemos dicho, ¿no es cierto? Claro. Sí, esta ciudad es desordenada porque se desarrolló tan rápido y no tuvo planificación. Ahora que tenemos oportunidad de planificar, sabiendo que ahí abajo están los acuíferos que alimentan, de los cuales nos servimos en la región metropolitana de Santa Cruz, pues es el momento de planificar, de decir, bueno, no por aquí, que vaya un poco por acá, que vaya un poco más allá. Este es el momento y no ir detrás de eso cuando ya pongan la carretera y definitivamente después veamos qué hacemos. Porque no es que la carretera sea un problema ponerla por sobre los acuíferos. El problema es que detrás de la carretera viene todo un futuro
que va a poblar todo eso. El desarrollo. Y ese futuro, que es un futuro que va a poblar el desarrollo, primero, va a taponear las zonas de recarga y segundo, todos tienen necesidades fisiológicas y esos sistemas no tienen sistemas de alcantarillado sanitario desarrollados. Entonces, por ahí viene la contaminación. También no solamente es que se sellen las zonas de recarga, sino también que se contaminen los acuíferos subterráneos. Entonces, son diversos riesgos que deben atenderse y no es un tema menor ante la evidencia, ¿no? Porque no estamos suponiendo o soñando. Es evidente que el gran problema a nivel mundial es el problema de los recursos hídricos. A nivel internacional, la crisis del agua genera un altísimo riesgo de conflictos bélicos por agua. Uno dice, no, pero usted está loco hablando de guerras por el agua. Bueno, en el 2003 ya hubo un problema con el agua en Cochabamba. Aquí lo hemos El otro vivido. día yo vi en Cochabamba que se estaban peleando dos barrios, pero peleando en serio por un problema de un grifo. Bueno, entonces lo tenemos en casa. Lo tenemos en casa y a nivel internacional es así. Los problemas de migración en África, en lugares donde Haití, territorios áridos, esos problemas de migración que están generando problemas de desequilibrio, pobreza, marginalidad, son problemas ambientales y en la mayoría de los casos la gente se va, el principal motivo por la que la gente se va de su lugar es por la falta de agua. Que no nos pase a los cruceños, disfrutemos del agua que tenemos y cuidémosla, ¿no? Eso es lo que nos toca, esa es nuestra responsabilidad. Hay que defender los acuíferos. Hay que defender los acuíferos. Hay que hacer el trazo por un lado. Hay que aplicar criterios de desarrollo sostenible. Tengamos carreteras, pero tengamos una carretera por donde no generemos un daño. Alguien me dijo, y con esto cerramos, Diego, de que Santa Cruz, porque antiguamente no había alcantarilla, un montón de cosas, tiene un alto riesgo de contaminación. ¿Es posible eso? ¿Es verdad? Bueno, hay trabajos importantes. Yo creo que el desarrollo del sistema de alcantarillado es el más desarrollado a nivel nacional. Un trabajo de nuestras cooperativas, ¿no? No sé si se puede mencionar el nombre, pero sí. Un trabajo importantísimo de Saguapac en eso. Entonces, sí hemos desarrollado a nivel de la ciudad de Santa Cruz un buen sistema de alcantarillado sanitario, con plantas de tratamiento de aguas residuales, pero todavía en la región, el problema es la región metropolitana, no tanto la ciudad. El casco viejo. Sí, no, el casco viejo no, ahora está, digamos, el casco viejo está prácticamente... No, pero es que históricamente no había alcantarillado acá y por lo tanto, digamos... Sí, pero en el tiempo los suelos arenosos, arcillosos han ido filtrando eso. No hay ahorita un problema. Las aguas de Santa Cruz son aguas sanas, aguas limpias. O sea, son aguas clase A, se le llama, dentro de la categoría. Y eso hay que conservarlo. El Urubó tiene pendiente todavía un desarrollo en el tema de alcantarillado sanitario. Esa es una tarea pendiente. También están los acuíferos ahí, por eso se declaró un área protegida departamental. Esta unidad de conservación del patrimonio natural es un área protegida departamental porque lo que ha hecho, yo digo, es la perfecta aplicación del derecho ambiental en este caso, y uno lo dice y se alegra de decirlo. Aplicó el principio precautorio porque sin saber qué había debajo del suelo, y simplemente porque habían voces de algunos técnicos que decían, ahí pueden haber acuíferos, en ese proceso voraz de desarrollo del Urubó, el gobierno departamental el año 2017 aplica el principio precautorio y dicta una pausa ambiental. Pero no dice esta pausa es para que nadie más construya ahí. Vamos a hacer una pausa para investigar. Esa es la aplicación perfecta. Pero en este momento ya está comprobado científicamente. Por supuesto, durante 2 años se hizo el estudio de la pausa, luego durante el periodo de la pausa ecológica, se paralizó toda la otorgación de licencias ambientales y protección de urbanizaciones y todo, y se hizo un estudio a profundidad con apoyo de la gobernación, con apoyo de la cooperación alemana, con uso de laboratorios en Alemania. Fue un trabajo interesantísimo y arrojó definitivamente que en esa área de 44.000 hectáreas se encontraban los acuíferos y zonas prioritarias de recarga. Y se recomendó a través del estudio técnico que se dicten medidas de protección. A partir de ahí es que se dicta una unidad de conservación del patrimonio natural. Entonces, una muy buena aplicación y digo yo, a las instituciones les corresponde regular, tomar medidas, dictar políticas.
y a los ciudadanos nos corresponde apoyarlas y defenderlas también. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque si la institución se queda sola, no muchas veces no lo logra frente a la fuerza de un Estado Aquí central. Hay que hacer una gran cruzada a nivel general. Una gran cruzada. Autoridades, alianza entre la sociedad civil y las autoridades departamentales. Te agradezco, Diego, muy amable. No, un gusto, William, de estar en tu programa.